Recocido contra acritud. Lo primero que tenemos que saber es a qué llamamos acritud. Y acritud se le llama al endurecimiento del material por trabajado en frío. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el trabajado en frío? Bueno, el trabajado en frío es cuando se deforma el material a una temperatura inferior a la que el material sea capaz de recristalizar por esa energía que va acumulando cuando se lo va deformando. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿a qué se llama temperatura de recristalización? Es la temperatura en la que el material deformado en frío recristaliza en 1 hora. Esa temperatura depende de varios factores y como estimación previa resulta aproximadamente 0,4 de la temperatura de fusión del material en Kelvin. Cuando hablamos de trabajado en frío, enseguida nos preguntamos si sabemos a qué se llama trabajado en frío o qué se llama trabajado en caliente. Entonces, la diferencia es la siguiente. Trabajado en frío es cuando la deformación se realiza a temperaturas inferiores a la de recristalización del material. Y trabajado en caliente cuando la deformación se realiza a temperaturas superiores a la de recristalización. O sea que permite ir deformando el material y que además vaya recristalizando simultáneamente. En el caso de trabajado en frío, el material se deforma, pero la recristalización no se produce. Para eso es necesario realizar lo que se llama el tratamiento contra acritud. ¿Qué es lo que produce acritud en los materiales o estado agrio de los materiales? Esas operaciones que llamamos de trabajado en frío. Y si esas operaciones se realizan de esa forma, algunos de los procesos que producen trabajado en frío serían el laminado, forjado, trefilado, extrusión, el embutido, el estirado, el doblado. En la figura superior pusimos como ejemplos la laminación y el trefilado. En los dos casos se ve cómo al deformar el material se deforman, los granos se alargan y ganan acritud. Se empiezan a llenar de dislocaciones. Acá se ve en la figura inferior, en la parte A, los granos alargados y todos esos puntitos representan un incremento de la densidad de dislocaciones. Todo eso son puntos de nucleación del nuevo grano. Ese nuevo grano generalmente se inicia en los bordes de grano, en la zona de alta deformación, y empiezan a crecer hasta encontrarse con otro grano que viene creciendo. Así se obtiene una estructura, como se muestra en la figura C, recristalizada con granos de formas regulares, ya no alargados, donde el material ha recuperado sus propiedades iniciales a las de deformación. Si luego seguimos calentando ese material o lo mantenemos a esa temperatura en la que recristaliza durante más tiempo, esos granos empiezan a crecer, los más grandes empiezan a devorar a los más chicos. Esta última situación es indeseable. La que se busca en la recristalización es lo que se muestra en la figura C. O sea, recristalizar el material para devolverle sus propiedades mecánicas que tenía iniciales antes de la deformación que sufrió, antes de su trabajado en frío. Esa recristalización es de granos de la misma fase, no como en el caso de cuando austenizábamos un material que transformábamos de fase, pasábamos de una fase ferrítica o cementita a austenita, sino que acá el material recristaliza en la misma fase. ¿Para qué se realiza un recocido contra acritud? Para conferirle al material propiedades similares a las previas a la deformación. Ese es el motivo. ¿Cuál es la fuerza impulsora para que el material recristalice? Son dos. Una es la energía acumulada por la deformación previa del material. Fíjense, en este gráfico tenemos este nivel de energía de los cristales. Entonces, si deformamos el material, se incrementa esa energía del cristal y para que ese cristal vuelva a alcanzar la energía inicial, le tenemos que agregar o comunicar una energía extra para que el cristal alcance la energía de activación necesaria para producir la recristalización y luego de un tiempo, comenzada esa recristalización, el material vaya alcanzando la energía original que tenía antes de la deformación.
Ese proceso de recristalización lleva tiempo. Hay un tiempo, fíjense en este gráfico, vemos cómo en ordenadas tenemos temperatura y en abscisas tiempo. Acá se ve que ya a la temperatura necesaria como para que el material alcance su energía de activación y recristalice, necesita para una determinada temperatura un tiempo donde comienza la recristalización y un tiempo donde termina. Y como se ve, a medida que se incrementa la temperatura, los tiempos en los que comienza y termina la recristalización disminuyen. Acá no está indicado que hay una temperatura por debajo de la cual el material no recristaliza. En este gráfico, las temperaturas comienzan en los 850 Fahrenheit. ¿Y dónde van a formar ese nuevo grano? Bueno, esos nuevos granos recristalizados comienzan a formarse prioritariamente en dos lugares. En las bandas fuertemente deformadas, que se forman en los granos, ahí se empieza a formar el nuevo grano, y en los bordes de grano, que son lugares de alta energía. En el borde de grano se ve en la figura inferior a la derecha cómo empieza a nuclearse el nuevo grano. En este gráfico tenemos el gráfico de la izquierda, en abscisas el porcentaje de trabajado en frío, cantidad de trabajado en frío, y en ordenadas algunas propiedades, como dureza, resistencia, ductilidad. Como se ve, a medida que incrementamos trabajado en frío, aumenta la dureza y la resistencia del material. Y sufre esa consecuente disminución de la ductilidad. Siempre que deformamos en frío un material, se incrementa su dureza y su resistencia, pero baja su ductilidad, su capacidad para seguir deformando. El material pasa de una estructura de granos regulares, como se muestra acá como estructura original, y pasa a una estructura de granos que llamamos trabajado en frío, que son granos deformados, alargados, llenos de energía. Si sometemos a ese material deformado a temperaturas inferiores a las que llamamos de recristalización, el material sufre muy pocas variaciones en las propiedades mecánicas, prácticamente se mantiene. En esa etapa solamente pueden producirse algunas variaciones en las propiedades eléctricas y alguna disminución de tensiones internas. Pero en cuanto a dureza, resistencia y utilidad, las propiedades se mantienen aproximadamente, salvo para algunos materiales como por ejemplo el aluminio, que en general en esta etapa, que se llama etapa de recuperación, sufre también algunas modificaciones de sus propiedades mecánicas. Pero si no, si se somete el material a temperaturas que no llegan a la que llamamos temperatura de recristalización, que acá la estoy señalando, el material no recristaliza y le pasa lo que comentábamos hace un momento. Ya para temperaturas por encima de la de recristalización, el material empieza a sufrir estas variaciones en sus propiedades mecánicas. Su dureza y resistencia empiezan a bajar porque el material empieza a recristalizar. Fíjense acá se ve la estructura, los bordes de grano, principalmente de esos granos alargados y deformados, se empieza a nuclear el nuevo grano. Y esos granitos empiezan a crecer con una forma regular. Empieza a perder estado de acritud el material, baja su dureza y resistencia y gana ductilidad. Cuando esos granitos se empiezan a encontrar con otros que vienen creciendo de otro lado, se completa la recristalización. Y se obtiene una estructura como se muestra acá, la recristalización completa. Si mantenemos a esa temperatura o la superamos, el grano empieza a crecer. Los granos más grandes, ya recristalizados, empiezan a devorar a los granos más. Ya esta situación de crecimiento de grano, en la mayoría de los casos, es indeseable por los inconvenientes que en general trae el grano grande. El estado agrio supone un aumento de energía debido al incremento de dislocaciones. Los cristales tienden a evolucionar hacia estados más estables con menos dislocaciones. Los cristales agrios no ceden espontáneamente su exceso de energía para pasar a cristales regulares.
Entonces, para ello es necesario una energía extra por calentamiento para alcanzar esa energía de activación. El tratamiento térmico para eliminar la acritud se denomina recocido contra acritud, de recristalización o de restauración. En la recristalización, la recuperación de las propiedades está vinculada a la aparición de una nueva estructura de granos regulares formada a partir de la estructura agria. La nueva estructura recibe el nombre de recristalizada. Su formación tiene lugar cuando el calentamiento se realiza por encima de una cierta temperatura, llamada temperatura de recristalización, que depende en buena medida, además del material, de la deformación previa conferida en frío, y por lo tanto no es una temperatura constante. Una vez recristalizada la estructura, si se mantiene a temperatura de recristalización o mayor, se produce crecimiento de grano. Para temperaturas de calentamiento inferiores a la de recristalización, hay cambios en las propiedades del material sin cambios notables en la estructura agria visible al microscopio óptico. Al calentar isotérmicamente a temperaturas diferentes durante tiempos iguales, distintas probetas de un mismo metal, con igual grado de formación en frío, pueden distinguirse tres etapas: la etapa de restauración, de recristalización y la de crecimiento de grano. La de restauración, en esa etapa no se modifica la estructura cristalina del estado agrio, se observa cesión parcial en forma de calor de la energía interna almacenada, desaparecen tensiones internas y se recuperan algunas propiedades eléctricas, como por ejemplo la resistividad del material. Algunos metales en particular también recuperan algunas propiedades mecánicas, como por ejemplo el aluminio. Pero en general la gran mayoría de los materiales metálicos no sufren variaciones sustanciales de sus propiedades mecánicas en esa etapa. Cuando las condiciones de calentamiento son las adecuadas para iniciar la recristalización, entonces la pérdida de acritud por calentamiento va acompañada con la aparición de pequeños granos cristalinos regulares en el interior de la matriz agria. Eso se llama recristalización y consta de dos etapas: un tiempo para que se formen los núcleos de recristalización y un tiempo para que crezcan los granos recristalizados hasta eliminar la matriz agria. No supone un cambio de fase esa recristalización, solo una nueva combinación de átomos por difusión para formar nuevas agrupaciones cristalinas con menos dislocaciones. La energía de activación que se necesita para la reubicación de átomos es tanto menor cuanto mayor es la deformación antes del calentamiento. La temperatura que es necesario alcanzar para el inicio de la recristalización es tanto menor cuanto mayor es la deformación. Para lograr el comienzo de la recristalización a una determinada temperatura se requiere una cierta acritud previa. Si no se alcanza esa acritud previa, el material no se puede recristalizar. Generalmente se llama deformación crítica. El tiempo de exposición a la temperatura de cristalización modifica el valor de esta y el valor umbral de la acritud previa. La recristalización es un proceso irreversible. Los núcleos de recristalización normalmente se producen en las zonas donde la deformación local es más alta. Bandas de deformación, de alta deformación, bordes de grano. El número de núcleos formados al cabo de un cierto tiempo resulta mayor cuanto mayor es la deformación previa. Así, cuanto mayor es la acritud previa, menor es el tamaño del grano de recristalización. La presencia de impurezas en el material puede acelerar o retardar la nucleación y siempre obstaculiza el crecimiento de grano de recristalización hasta eliminar la matriz. Suele quedar, después de la recristalización, un cierto texturado en el material. En este cuadro se observa en la primera columna distintos parámetros, como por ejemplo la pureza del material, o sea, la mayor o menor presencia de imperfecciones en el material, la deformación previa que tiene el material antes de realizar el tratamiento contra acritud, la temperatura de deformación previa, el tamaño de grano original antes de la deformación del material y la presencia de segunda fase en el material.
Estos parámetros los vinculamos con cómo afectan determinadas propiedades. Por ejemplo, la energía almacenada por deformación. Esto que tenemos acá es n punto, no es n. O sea, es la velocidad de nucleación, la rapidez con la que se van generando nuevos núcleos. G es la velocidad de crecimiento de grano en la recristalización. T sub R es la temperatura de recristalización. Y D es el tamaño de grano resultante luego de la recristalización. Los vectorcitos o flechitas indicados muestran qué es lo que ocurre con cada una de estas propiedades: energía acumulada por deformación, velocidad de nucleación, velocidad de crecimiento de grano, temperatura de recristalización y tamaño de grano resultante, con el aumento de los distintos parámetros, como pureza, deformación previa, temperatura de deformación, tamaño de grano original y la presencia de otra fase en el material. Las flechitas que se indican hacia abajo quiere decir que esa propiedad disminuye con el aumento del parámetro indicado en la primera columna. Y la flechita hacia arriba indica que esa propiedad se incrementa con el aumento del parámetro indicado en la primera columna. Veamos detalladamente cada una de estas situaciones. Empecemos con la pureza del material. Cómo la pureza del material modifica o actúa sobre la energía acumulada por deformación. Y se ve que cuanto mayor es la pureza del material, menor es la energía que se acumula por deformación. Y el motivo es porque al tener menos impurezas, también tiene menos defectos y hay una menor promoción de creación de dislocaciones. Un motivo importante que establece la energía acumulada por deformación debido a la presencia de impurezas es lo que se conoce como el efecto de Franck-Reed. Cuando hay dislocaciones que se vienen moviendo y el material tiene presencia de impurezas, pueden ser átomos de soluto, pueden ser precipitados. Los extremos de esa dislocación se puede anclar en esos precipitados o en esos solutos del material, y al querer correr esa dislocación, por el esfuerzo al que está sometido el material, empieza a adoptar una forma que termina generando dislocaciones circulares, incrementando su energía. Los mismos solutos o precipitados pueden generar muchos anillos de dislocaciones, incrementando sustancialmente la energía acumulada en el material por el intento de deformación. Cuanto más puro sea el material, menos solutos o precipitados habrá para que se anclen los extremos de esas dislocaciones mixtas y estas dislocaciones anilladas por el efecto de Franck-Reed. ¿Qué pasa con la velocidad de nucleación con la pureza? Esto que tenemos acá es n punto. Bueno, cuanto mayor es la pureza del material, menor es la velocidad de nucleación del nuevo grano. Y el motivo es porque al tener menos impureza hay menos sitios donde nuclear. Entonces la velocidad de nucleación es menor. ¿Qué pasa con la velocidad de crecimiento de grano con el aumento de la pureza? Aumenta la velocidad de crecimiento de grano porque al tener menos impurezas en material, en el borde de grano, se producen menos restricciones para crecer. ¿Qué pasa con la temperatura de recristalización del material con el incremento de la pureza? Fíjense en este gráfico, es representativo de cómo al incrementarse la pureza del material, la temperatura de recristalización indicada en ordenadas va disminuyendo. Y se ve que esa temperatura de recristalización es muy sensible a pequeñas variaciones de la pureza del material. Fíjense que de un 100% a un 99,97%, la temperatura de recristalización pasó de valores menores de 250 grados a valores mayores de 400. Otra forma de estudiar esa disminución de la temperatura de recristalización por el aumento de la pureza es a través de la ecuación de Joule-Mel. La ecuación de Joule-Mel establece que el tiempo de recristalización es inversamente proporcional a la velocidad de nucleación, esto también es n punto, y a la velocidad de crecimiento de grano al cubo.
Quiere decir que cuando la velocidad de nucleación y la velocidad de crecimiento de grano se incrementan, el tiempo de recristalización disminuye. Cuando ocurre eso, cuando n y g se incrementan, esta curva, que representa esa función, baja. Y al bajar, acá tenemos en el eje de ordenadas el tiempo. Para una hora de recristalización, vemos que si la curva baja, tenemos temperaturas menores de recristalización. Y como acá G aumenta, aunque N disminuye, pero el efecto de la velocidad de crecimiento de grano es mayor que la de velocidad de nucleación porque está elevada el Q. Entonces, esas dos propiedades, la más influyente en la disminución de la temperatura de recristalización es la velocidad de crecimiento de grano. Se ve que como el crecimiento de grano se incrementa, esta curva baja y para un mismo tiempo de recristalización baja la temperatura de recristalización. ¿Qué pasa con el tamaño de grano resultante? El tamaño de grano resultante se incrementa cuanto más puro sea el material. Y eso es lógico porque acá se ve, por ejemplo, que tenemos pocos núcleos y la velocidad de crecimiento de grano se incrementa. Entonces, al tener pocos núcleos y un crecimiento de grano importante, es lógico pensar de que el tamaño de grano resultante se incrementa. ¿Qué pasa con el parámetro de formación previa del material antes del recocido contra clima? La energía de deformación, cuanto mayor es la deformación previa del material, resulta mayor, porque se generan mayor cantidad de dislocaciones. En este gráfico, en abscisas tenemos el porcentaje trabajado en frío y en ordenadas tenemos la energía almacenada. Y acá se ve esta curva de energía almacenada, cómo va aumentando con el incremento de la deformación. ¿Qué pasa con la velocidad de nucleación? Esa velocidad de nucleación se incrementa. O sea, cuanto más deformo el material, más se incrementa la velocidad de nucleación cuando se produce la recristalización. Porque hay más defectos donde se pueda nuclear el nuevo grano. Al haber más deformación, hay más dislocaciones, hay más defectos donde se pueda nuclear el nuevo grano, así que es lógico que la velocidad de nucleación se incremente. Acá tenemos en abscisas el porcentaje de deformación y en ordenadas acá tenemos cómo va variando la velocidad de nucleación. Así que la velocidad de nucleación se ve que aumenta con la deformación. ¿Qué pasa con la velocidad de crecimiento de grano? Cuanto más deforma el material, mayor es la velocidad de crecimiento de grano y eso también se puede ver en esta misma gráfica donde acá tenemos representado el crecimiento de grano y se ve que se va incrementando la velocidad de crecimiento de grano con porcentaje de deformación. ¿Qué pasa con la temperatura de recristalización? Acá vemos que N y G, por la ecuación de Joule, N punto y G se incrementa. O sea, la velocidad de nucleación y la velocidad de crecimiento de grano se incrementan. Así que eso hace que esta curva baje y al bajar esta curva para una hora de tiempo la temperatura de recristalización resulte más baja. ¿Qué pasa con el tamaño de grano recristalizado? Cuanto más se deforma el material, bueno, resulta más pequeño. Y eso es lógico porque al aumentar la velocidad de nucleación hay muchos núcleos, entonces al haber muchos núcleos tenemos muchos granos y al haber muchos granos el tamaño tiene que ser menor. Acá se ve, por ejemplo, un ensayo de una probeta de aluminio de forma trapezoidal que se la deformó por tracción. Entonces en la zona de la derecha, que tiene menos deformación, y la zona de la izquierda, por tener una sección menor, sufre más deformación con la tracción. Y acá se ve cómo en la medida en que la deformación se fue incrementando, o sea, a medida que nos movemos en la probeta hacia la izquierda, el tamaño de grano resultante recristalizado resultó más chico que el de la derecha, que sufrió baja deformación. ¿Qué pasa con las propiedades mencionadas con el aumento de la temperatura de deformación? A medida que se aumenta la temperatura en la que se produce la deformación del material, eso hace que haya una energía acumulada más pobre, porque el material va liberando tensiones, así que hay una energía acumulada menor. La velocidad de nucleación disminuye por bajar también la energía acumulada. La velocidad de crecimiento de grano se incrementa porque hay una mayor difusión por el aumento de la temperatura.
La temperatura de recristalización aumenta. Acá no está muy claro el motivo por el que aumenta. El tamaño de grano resultante resulta mayor cuanto mayor es la temperatura de deformación. ¿Qué pasa con la energía de deformación acumulada por la deformación al aumentar el tamaño de grano? Esa energía de deformación, a medida que aumenta el tamaño de grano, disminuye, porque al aumentar el tamaño de grano hay menos borde de grano donde puedan chocar las dislocaciones y se puedan multiplicar. Por lo tanto, energía de deformación, cuanto más mayor es el grano, resulta menor. La velocidad de nucleación disminuye cuando el tamaño de grano es mayor. Acá se ve en este gráfico que en abscissa tenemos el tiempo y en ordenada tenemos la velocidad de nucleación. Y ahí tenemos un ensayo para un aluminio con un 5% de deformación, recocido a 350 grados, pero con tamaños de grano distintos. Ahí vemos, por ejemplo, que para tamaño de grano de 60 granos por milímetro cuadrado, o sea, un grano grande, las velocidades de nucleación son bajas. Y para un grano chico, de 480 granos por milímetro cuadrado, tenemos una velocidad de nucleación alta. En la medida que aumentamos el tamaño de grano, las velocidades de nucleación disminuyen. La velocidad de crecimiento de grano también disminuye con el aumento del tamaño de grano. Y acá se ve en este gráfico, en abscisas tenemos la cantidad de granos por milímetro cuadrado. Cuando se incrementa la cantidad de granos por milímetro cuadrado, el tamaño disminuye. Entonces acá tenemos un tamaño de grano que disminuye hacia la derecha y aumenta. Se ve que a medida que aumenta hacia la izquierda, la velocidad de crecimiento disminuye. Esto es para un aluminio recocido a 350 grados con un 5% de elongación. La temperatura de recristalización aumenta porque por la ecuación de Joule, al disminuir n punto y g se incrementa la temperatura de recristalización. Porque esta curva, al disminuir n punto y g, esta curva se eleva y al elevarse para una hora de tiempo las temperaturas se incrementan. Con respecto al tamaño de grano resultante, en este gráfico se puede ver que a medida que aumenta el tamaño de grano original, el tamaño de grano resultante también se incrementa. La curva de abajo representa un grano pequeño y la de arriba para un grano grande. Y acá se ve cómo para un determinado porcentaje de formación, el tamaño de grano recristalizado resulta mayor cuanto mayor es el tamaño de grano original. Con respecto a la presencia de segunda fase, puede provocar efectos parecidos a los que provocan la presencia de impurezas. A medida de que hay presencia de segunda fase, hay más posibilidades de que se produzcan los efectos de Franck-Reed y se generen dislocaciones con formas de circunferencias concéntricas que incrementen la energía almacenada por deformación. En cuanto a la velocidad de nucleación, esa velocidad se incrementa porque se van agregando sitios de nucleación de esa segunda fase presente. La velocidad de crecimiento de grano disminuye porque aparecen también en borde de grano esa segunda fase que impide el crecimiento de grano. En este video se observa una simulación de la disminución de la velocidad de crecimiento de grano por presencia de partículas de segunda fase.
La temperatura de recristalización se incrementa. Acá está claro porque por la ecuación de Joule disminuye la velocidad de crecimiento de grano, que en general resulta más importante que el hecho de que se incremente la velocidad de nucleación. Al disminuir la velocidad de crecimiento de grano, esta curva se eleva y al elevarse esa curva, para una hora de recristalización la temperatura incrementa. En cuanto al tamaño de grano resultante recristalizado por presencia de segunda fase, disminuye. Principalmente si esa segunda fase está presente en los bordes de grano, impide que el grano crezca. Acá tenemos una correlación entre la acritud, la temperatura de recristalización y el diámetro del grano resultante de la recristalización para un tiempo constante. Es un gráfico tridimensional y tenemos en uno de los ejes temperatura que crece en sentido contrario, diámetro, tamaño de grano resultante y en este eje el porcentaje trabajado en frío, la reducción por deformación en frío. Como se ve, se necesita una deformación previa, crítica, mínima, para que se produzca la recristalización. Para deformaciones menores de la crítica, no encuentro ninguna temperatura en la que se pueda producir la recristalización. A partir de ahí, imaginemos para esta deformación previa, sí voy a encontrar una temperatura en la que se pueda producir la recristalización. Y acá se ve cómo en la medida en que aumenta el trabajado en frío, el tamaño de grano resultante va disminuyendo. También se ve cómo en la medida en que la deformación se hace menor, el tamaño de grano resultante se incrementa. También con el incremento de la temperatura tienen tamaños de grano resultante mayores. Mencionamos de que los tratamientos de recristalización suelen generar cierto texturado en el material. A veces el material se textura por algunos trabajado en frío, por ejemplo, y el recristalizado también suele generar cierto texturado. ¿Qué significa el texturado? Significa que, fíjense, en la figura A tenemos cristales del material cuyas celdas unitarias están distribuidas al azar. Cuando el material sufre un texturado, hace que esos planos de esas celdas unitarias se alineen y la dirección de esos cristales también. En la figura B tenemos un material recristalizado y texturado por recristalización. Ahí se ve que los granos mantienen la misma forma que el de la figura A, regulares, pero dos cristales de esos granos están con una orientación preferente. Están todas las celdas unitarias alineadas, tienen una dirección preferencial. No están distribuidas al azar. En la figura C se ve un texturado, pero ya por deformación, donde esos cristales se orientan en una dirección preferencial, pero a costa de la deformación. Los invito a ver ahora unos videos sobre recocido contra acritud. Acá vemos un tratamiento contra acritud de un aluminio. En este video vemos el recocido contra acritud de un aluminio fuertemente deformado por laminación. Se observa que empieza a recristalizar primero en las zonas altamente deformadas y luego en las zonas de menor deformación. Y en las zonas de menor deformación recristaliza un grano más grande. Hemos dicho primero de recuperación y luego desarrollamos lo que era la recristalización. Si dejamos el material a temperatura, recristalización por más tiempo que el que le corresponde a la recristalización, o sea, una vez que se completa la recristalización, si yo lo dejo a esa temperatura, el material empieza a crecer el grano. Y eso se muestra acá en la tercera etapa de crecimiento de grano. ¿Cuáles son los mecanismos de crecimiento de grano? Cuanto más grandes son los granos, más posibilidades tienen de sobrevivir, y cuanto más pequeños son los granos, menos posibilidades tienen de sobrevivir. Generalmente los granos pequeños tienen menos lados, hay un ángulo crítico
que forman los lados de los granos, que es de 120 grados. Fíjense que en este caso, este grano que tiene 10 lados, este otro tiene 5 lados. Fíjense que el hecho de tener más lados hace que este ángulo sea mayor a 120. Y este grano, por ser más chico, hace que este ángulo sea menor a 120. Entonces, este grano más grande va a avanzar sobre el más chico. El ángulo crítico para que el grano sobreviva, crezca o se reduzca es 120 grados. Así, los granos de mayor cantidad de helado van avanzando sobre los de menor cantidad de helados. Por ejemplo, acá tenemos este grano de 3 lados, en proximidades de un grano acá de muchos lados, uno de 50 lados, otros que tienen más de 3 lados, todos avanzan sobre ese de 3 lados, así que ese de 3 lados tiende a desaparecer. Acá tenemos vistas del microscopio a medida que los granos van creciendo. Y se ve cómo, a partir de una estructura con granos regulares, esos granos empiezan a crecer y los más grandes van sobreviviendo a costa de los más chicos. A medida que transcurre el tiempo, se ve cómo van quedando cada vez menos granos y más grandes. Les invito a ver ahora un video de crecimiento de grano. Esta es una simulación bidimensional y esta es una simulación tridimensional de crecimiento de grano.